Bueno, hablábamos de que el expresidente Alberto Fujimori fue trasladado a la clínica Centenario, allá en Pueblo Libre. Está Eduardo Juárez ahí para que nos cuente qué está pasando, cómo está la situación. Eduardo. Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y nosotros hemos llegado hasta la clínica Centenario, donde se internó al expresidente Alberto Fujimori. Nos atiende su médico de cabecera, el doctor Alejandro Aguinaga, que nos da detalles del estado de salud del expresidente y si permanece aún aquí todavía en la clínica. Doctor, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál fue el estado de salud del expresidente? ¿Por qué llegó acá a la clínica? El presidente Fujimori tuvo un cuadro o una crisis hipertensiva y un cuadro de arritmia, lo cual generó que los médicos de la DIROES, con muy buen criterio profesional, decidieran evacuarlo. El presidente ha sido tratado hoy día aquí en la clínica, ha sido compensado de esta situación de la arritmia cardíaca. Ya está establecido. Ya estando completamente asintomático, se esperó un tiempo y él mismo pidió regresar. A él no le gusta permanecer en las clínicas. Entonces él ya no se encuentra aquí en la clínica, doctor. Hace 15 minutos aproximadamente comenzó el camino de retorno. Ahora, ¿qué tratamiento va a continuar él allá? Lo que se le ha programado para el día jueves es colocarle un monitor que usted lo conoce muy bien, que se llama el Holter. La prueba de Holter, 24 horas para el conocido latido de corazón. Así es, para ver cómo están las pulsaciones, si se producen arritmias, en qué momento, qué la desencadenan. O sea, se lee los latidos cardíacos durante 24 horas. Ahora, doctor, ¿esto no le ha producido de repente al expresidente por la movilización que ha habido hoy en torno a lo que ha indicado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que sería un perdón médico, y a esta marcha que se junta a él? ¿No le ha chocado emocionalmente de repente? Más nos choca a nosotros, ¿no es así? Porque vemos estas marchas cargadas de odio, con un sesgo perverso, ¿no? Sin embargo, esta misma gente que trabajaba en la municipalidad en la época de Villarán, yo hubiera esperado que hagan una marcha contra la corrupción, contra la situación de Toledo, que prácticamente está con una impunidad indescriptible, contra Ollanta Humala y su esposa Nadine, con todos los millones que han recibido y señalados claramente por el señor Barata, contra la situación de la señora Villarán y lo que es la línea María, rutas de Lima, y sin embargo ahí se callan en todos los idiomas. Entonces, para retomar, ya se regresó al expresidente entonces al lugar donde se cumple su condena. Así es. Armando, no sé si tengas alguna consulta en estudio. Bueno, sí, se la acaba de hacer, solo para reiterarle al doctor Aguinaga. ¿Qué cosa dice Alberto Fujimori de esto que ha dicho hoy el presidente sobre este perdón médico? ¿Le ha preguntado a Fujimori qué cosa ha dicho? Sobre la pregunta si le ha realizado al expresidente Alberto Fujimori sobre el perdón médico que indicó el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Le preguntó usted al expresidente? No hemos tenido oportunidad de tocar estos temas. Yo en lo personal creo que hay una confusión. Los médicos diagnosticamos, damos tratamiento, pero no indultamos. El indulto es una gracia presidencial, claramente establecida en la Constitución Política del Perú, en el artículo 118, cuando establece que es potestad del presidente de la República otorgar indultos y conmutar penas. No habla de tal cual o otro tipo de indulto, ¿no es cierto? Ni tampoco de perdón médico. Hay una confusión, pero nosotros abrigamos la esperanza de que el presidente Kuczynski, que tantas veces ha señalado o ha alabado justamente la función o los resultados que tuvo el presidente Fujimori, hoy día, después de 12 años de prisión, él le haga justicia, porque la condena se hizo a base de teorías, se hizo a base
de consultas, no con una carga de la prueba. La autoridad inmediata suponían que él sabía eso, entonces estas barbaridades tienen que corregirse. Doctor, para finalizar, ¿le ha comentado algo sobre la reunión que va a tener próximamente con Keiko Fujimori, el presidente? No, como le digo, no quisimos tocar ningún otro tema que esté fuera de lo que es estrictamente médico. Perfecto, bien, muchas gracias, doctor Aguinaga. Bueno, ha sido las declaraciones que nos ha brindado el doctor Alejandro Aguinaga, médico cabecera del expresidente Alberto Fujimori, quien ya regresó a la Diroes, donde cumple condena. Regreso contigo, Armando, en estudio. Eduardo, gracias. Gracias también al doctor Aguinaga. Entonces Fujimori ya no está en la clínica, pero va a regresar después para el chequeo. Vamos a hablar ya para empezar con las entrevistas de esta noche. Está con nosotros Urpi Torrado, gerente general de Datum. Datum ha publicado la última encuesta sobre distintos temas. Gracias por estar con nosotros, Urpi. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el presidente a estas alturas del año es, digamos, menos popular que lo que fue Ollanta Humala, pero sí más popular que Alan García, ¿no? Eso, digamos, lo ubica en un promedio, no parece especialmente grave. Sí. Pero sí supone una caída respecto de su propia popularidad, ¿no? Sí, este mes hay una caída de 7 puntos en la popularidad del presidente. Tiene ahora 38, un poco para ubicar los resultados. Precisamente al primer año de gobierno, Ollanta Humala tenía 45 y Alan García 35. Es decir, el presidente efectivamente hay una distancia importante con la popularidad que tenía Toledo en el primer año, y en el caso de García están bastante cercanos, ¿no? 3 puntos no es una diferencia considerable. Hay esta caída de 7 puntos, no es el pico, digamos, no es la evaluación más baja que ha tenido el presidente. Recordemos que a inicios de este año la popularidad llegó hasta 35, que fue su momento más bajo, cuando en marzo. Cuando luego se da el fenómeno del Niño, y ahí hay una recuperación de la popularidad para llegar nuevamente a niveles de 42, 45, y ahora esta caída es producto de dos cosas, ¿no? Por un lado, la acumulación de esta sensación o esta desconfianza que da la población de sentir que no hay resultados, que ya se cumple un primer año, y cuando se evalúa, y lo vamos a conversar ya con más detalle con otras preguntas de la encuesta, pero cuando preguntamos por diferentes ámbitos o por diferentes temas de la agenda país, el gobierno sale jalado, es decir, hay la sensación de que no se está cumpliendo con las promesas de campaña y que no se está teniendo resultados en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y reactivación de la economía. Eso termina, por un lado, digamos, castigando y bajando la popularidad. O sea, no nos olvidemos que el presidente llegó a tener más de 60 puntos de popularidad a inicios del gobierno. Y por otro lado, la coyuntura inmediata, ¿no? No nos olvidemos que días previos al levantamiento de campo estuvieron en el Congreso dos ministros interpelados, y además todo el tema de la Contraloría. ¿Y podemos decir que la gente es especialmente impaciente con PPK? O digamos, no sé... No, la población... más que PPK, lo que siente es decepción hacia la clase política. No hay instituciones en el país. Cuando hemos preguntado en esta evaluación tipo colegio por diferentes instituciones, la institución mejor calificada es la Iglesia Católica. Pero ¿cuánto tiene la Iglesia Católica? Tiene 12 de nota. 12 no es una nota sobresaliente. Entonces, seguido, y donde sí nos ha sorprendido, por ejemplo, el resultado es en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ocupa el segundo lugar, y sí, por cruce de diferentes preguntas, hay una valoración importante hacia las Fuerzas Armadas en el Perú. Pero si vemos, todas las instituciones evaluadas, tanto el sector público como el sector privado, no tiene una buena evaluación. La población se siente decepcionada, no se siente representada. O sea, decepcionada porque este gobierno creó mucha expectativa, ¿no es cierto? ¿O es que...? Todos los gobiernos cuando se inician generan y despiertan expectativas y esperanzas, ¿no? Cada gobierno con diferentes matices, y después de un tiempo, y en este caso es un año, la población espera resultados. Y en el caso particular de PPK, lo que se esperaba era resultados en materia económica. Claro. Un economista... Está lleno de economistas en el gabinete. Además de estar rodeado de economistas, el presidente es economista. Por lo tanto, donde se esperaba mayores resultados es en la economía. Y cuando preguntamos qué es lo peor que ha hecho este gobierno, precisamente, bueno, hay varios resultados. Por supuesto que los primeros lugares lo ocupan seguridad ciudadana y
y lucha contra la corrupción, pero luego si vemos los demás puntos están muy relacionados, no ha generado puestos de trabajo, han subido los precios, no se ha reactivado la economía, es decir, hay muchas respuestas relacionadas a la economía. Claro, tenemos ese cuadro justamente, vamos a ir poniendo los cuadros para ir viendo y los comentamos sobre dónde están las mejoras, que ha sido lo peor que ha hecho el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en este primer año de gobierno. Ahí está, ahí como bien mencionaba un pintorado, ahí tenemos la seguridad ciudadana. Digamos, eso es de todas maneras el principal problema del país, pero la gente menciona que ahí no hay mejora, no hay un 21%, y la gente le atribuye este incumplimiento directamente al gobierno. No hay ahí un escudo, es decir, la oposición no lo deja. No. O hay trabas del otro lado, así que responsabilidad compartida o es culpa del fujimorismo, es solo del gobierno. Sí. Es solo el gobierno. De hecho, la población siente que hay una confrontación. Hay una segunda parte de la encuesta que sale el lunes, que precisamente hemos medido la relación Congreso-oposición-gobierno. Pero más allá de eso, sí la población siente que es responsabilidad del gobierno. Y es curioso porque cuando hemos preguntado por el cumplimiento de promesas de campaña, hay 2 promesas de campaña con índice positivo, es decir que la gente siente que se han cumplido, son los megaoperativos, que está relacionado precisamente con la seguridad ciudadana, pero cuando evaluamos la seguridad ciudadana sale jalado. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo la población? Cumplieron con esto, pero no fueron efectivos, no hubo resultados. Ahora, alguien puede decir lo que siempre se dice, ¿no? Entonces es un problema de comunicación. No estamos comunicando bien. Que suele a veces excusa, lo hemos escuchado varias veces, pero en este caso, ¿puede tener razón o no? En el caso concreto de estas promesas cumplidas, no es un tema de comunicación porque están siendo consideradas promesas cumplidas. Claro. Entonces, habiendo cumplido la promesa, no me has dado resultados, lo que hay es... Pero igual la gente sigue siendo un tanto dura con la gestión del Ministerio del Interior. Sí, pero hay una mejora, porque cuando preguntamos por los ministros que deben de salir, preguntamos si debe haber cambio de ministros o no, la población dice que sí debe haber cambio de ministros, y cuando preguntamos qué ministros deben salir, en algún momento Basombrío ocupaba la primera posición y ahora ha descendido al tercero. Al tercer bueno, lugar. Claro, de hecho 1 de cada 3 está pidiendo que salga Basombrío, pero el 33% está pidiendo, creo que tenemos ese cuadro también, vamos a verlo para comentarlo mejor así. A ver, tenemos el cuadro, ahí está. Bueno, a ver, eso también, antes de ir a los nombres, ¿no? Se debe mantener a todos, 23, se debe cambiar a algunos, 35, se debe cambiar a todos, 32. Entonces tenemos ahí 67, quiere cambios. Claro. 2/3 del país quiere cambios en el gabinete. Claro. Y cuando preguntamos qué ministros son los que deben salir, ahí entramos con que Marilu Martens acá. ¿Por qué razón sale la ministra de Educación en primer lugar? ¿Hay alguna forma de saber por qué la gente la pone primero? Siento que además tiene poco tiempo, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos que últimamente ha estado también el tema de la compra de las computadoras. O sea, sí ha habido críticas recientes a la gestión y el tema le ha pasado la factura. Claro, está la ministra Martens, 33, la ministra de Salud, 32%, Basombrío, 30%, Fernando Zavala, 21%. Y, perdón, ahí el caso de Fernando Zavala es interesante porque es Fernando Zavala en su rol de ministro de Economía. ¿De ministro de Economía? Sí. Pero si tienen nada en el cargo. Pero es que la población, porque también lo hemos preguntado, ve perjudicial que el ministro Zavala ocupe 2 ministerios. Por lo tanto, no es, o sea, no se esté no es que debe salir porque no tiene que irse al gabinete, pero tiene que dejar la cartera. Sí, porque como ministro de Economía, como ministro digamos, como primer ministro, está mucho más abajo, ¿no? O sea, no es la crítica a su rol de premier, sino a su rol de ministro de Economía. Bueno, y en tu análisis, ¿un cambio de ministros es necesario en este momento? El presidente ha dicho 1 o 2. ¿Será suficiente o qué piensas? Bueno, más allá del cambio de ministros, porque la población al final no sabe si tiene que salir 1, 2, 5, 10. Claro. El tema es resultados. La población se ha vuelto, y retomando lo que conversábamos hace un momento, frente a esta desconfianza, no sentirse representado,
la población se vuelve pragmática. Y ese pragmatismo es, quiero resultados. Quiero resultados. Y estos si ministros cambias no han... un ministro o 10, no me importa. Lo que quiero es resultados. Otra de las preguntas que hemos hecho es si consideran que este gabinete es un gabinete de lujo y vemos que la evaluación es negativa y ha crecido además la percepción negativa hacia el gabinete con respecto a esta misma pregunta que le hicimos hace unos meses, ¿no? Porque finalmente lo que se anunció y lo que se comunicó es tenemos un gabinete de lujo de primer nivel que va a lograr los cambios que el país necesita, y la población siente que no es de lujo porque no está lográndose los cambios que digamos, un año es y no hay suficiente como resultados. para hacer un cambio mayor, digamos, ¿no? Un año ya es un tiempo considerable, ¿no? Porque, digamos, esta impaciencia que tiene la población y la luna de miel inicialmente le duró muy poco. La popularidad empezó a descender muy pronto. Digamos, si comparamos este gobierno con anteriores gobiernos, la popularidad empezó a caer al tercer mes. Bueno, el presidente dice que es la percepción que refleja esta encuesta es una percepción atrasada. Y no sé cuándo se hizo la encuesta. De hecho, la encuesta se hizo entre el 29 y el 4 de julio, ¿no? Así es. Esta expresión del presidente simplemente... Estamos 7. Estamos 7. O sea, lo que dice el presidente simplemente no está de acuerdo nada más, ¿no? Porque no hay alguna razón por la que pensar que estos datos no reflejan la realidad. Claro, esta no es una encuesta de hace un mes, es una encuesta de hace 3 días que se ha finalizado. ¿Cuál crees que es el principal problema que tiene el presidente? A ver, por un lado, la percepción que hay es que es un gobierno débil, que no está tomando decisiones. En más de una ocasión lo hemos preguntado, no sé si está en lo que se ha publicado hoy o lo que se va a publicar el lunes, pero la gente siente que no se están tomando las decisiones importantes. No hay una obra emblemática que, o sea, si hablamos de Belaúnde, por ejemplo, la población piensa la marginal de la selva. Termina siempre asociándose, cuando se habla de Humala, los programas sociales.